de la serie roja. Y dentro de la acción en la serie roja, que sí o sí tiene que saber un médico general, es cómo enfrentarse a un paciente que tiene anemia. Y luego, en las próximas clases, vamos a particularizar cada tema, ¿no? Cada tipo de anemia de las más frecuentes. Para esto se ha diseñado un algoritmo. ¿Qué son los algoritmos? Los algoritmos son sistemas de razonamiento clínico que te llevan mediante, ¿sí? Posibilidades a establecer diagnósticos hipotéticos. ¿Sí? Es un sistema de razonamiento clínico. Y para que ustedes vean, es bien facilito. Anemia significa no, hemia, sangre. Entonces viene del término de falta de sangre. Y es obvio, se supone que la mayor cantidad de glóbulos, digo, de elementos formes son los glóbulos rojos. Y si no hay glóbulos rojos, el paciente está pálido, ¿no? ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos tienen color rojo. Entonces, el tener anemia significa disminución de la cantidad de glóbulos rojos en forma peyorativa. Pero la definición no es esa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para poder establecer correctamente el diagnóstico de anemia, nosotros tenemos que evaluar un hemograma. Puede que tengas manifestaciones clínicas que te induzcan a pensar que tienes anemia, astenia, adinamia, palidez, palpitaciones, taquicardia, disnea, claudicación, cefalea, insomnio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos estos síntomas también son muy inespecíficos. Si decimos insomnio, disnea, astenia, ¿sí? Palpitaciones, podemos pensar también en un paciente que tiene un problema cardíaco, una insuficiencia cardíaca. Así que son síntomas muy inespecíficos. En realidad, cuando tenemos que hacer el diagnóstico de anemia, tenemos que realizar la hemografía y ahí podemos establecer correctamente el diagnóstico de anemia. Por lo tanto, la interpretación correcta de una sintomatría hemática, y volvemos a repetir esto, implica que tenemos nosotros que conocer los elementos correctos y completos de una sintomatría hemática. Estos son los elementos completos y correctos de una sintomatría hemática. Leucocitos, el número total de leucocitos, linfocitos, monocitos, granulocitos segmentados en forma porcentual y en forma numérica. Y aquí tenemos la C roja, la cantidad de eritrocitos, 5.4 por 10 a la 6, es decir, 5.040.000 glóbulos rojos. El elemento más importante, habíamos dicho, de la C roja es la hemoglobina, y es el único elemento que nos permite establecer el diagnóstico de anemia. Acá tenemos 15.2, hematocrito 47, PGM, HCM y CHCM. A eso se llaman índices matimétricos. Tenemos el ancho de distribución eritrocitaria y finalmente, ¿sí? El recuento total de plaquetas, 168 por 10 a la 3, y el volumen plaquetario medio. Este es un hemograma completo y correcto, ¿verdad? Muy bien. Si ustedes ven este hemograma, ¿qué es lo que les llama la atención? Que la hemoglobina está disminuida, ¿verdad? Por lo tanto, cuando la hemoglobina disminuye, se establece el diagnóstico de anemia. No nos interesa la cantidad de glóbulos rojos, no nos interesa el hematocrito. Lo que nos interesa para establecer el diagnóstico de anemia es las cifras de, o son las cifras de hemoglobina. Por lo tanto, el elemento más importante de la cirugía es la hemoglobina, y como dice ahí, es el único parámetro que define o permite definir anemia. Se había dicho que las cifras de hemoglobina dentro del rango de normalidad depende de la sexo geográfica, como tal en eso. Siempre debe haber una relación con el hematocrito, que es la relación plasma-globular. Y normalmente la relación plasma-globular, dicho que es 3 veces el valor de la hemoglobina. Está el número total de glóbulos rojos, expresado en millones por microlitro. Es un parámetro poco exacto con recuentos manuales, ¿verdad? Prácticamente no se utiliza. Entonces, no me vengan a decir que el paciente tiene anemia porque tiene 2 millones de glóbulos. Anemia son las cifras disminuidas de hemoglobina.
de establecer el diagnóstico de anemia son el ancho de distribución eritrocitaria, red cell distribution width, y la cuenta corregida de reticulocitos. El ancho de distribución eritrocitaria oscila entre 2 y 13%, y en forma indirecta te permite evaluar el grado de anisocitosis, que es la diferencia de tamaño entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo. Cuanto más diferencia de tamaño, el ancho de distribución eritrocitaria aumenta. Y en algunas ocasiones, cuando tienes anemia, este parámetro es importante porque te permite, en forma prematura, definir qué tipo de anemia es la que estás evaluando. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que tiene anemia y tiene un ADE, ancho de distribución eritrocitaria elevado, muy probablemente se trate de una anemia ferropénica, porque la anemia ferropénica se caracteriza por mucha anisocitosis. Los reticulocitos son glóbulos rojos jóvenes, ¿se acuerdan? Tienen restos nucleares, no son glóbulos rojos inmaduros. Esa aseveración es totalmente correcta. Son glóbulos rojos jóvenes que tienen restos de núcleo en el citoplasma y que para poder evaluarlos no los vemos a simple vista en un prótesis, sino para eso necesitamos hacer una tinción supravital que se llama azul brillante de crecimiento. Cuando nosotros queremos establecer correctamente el parámetro, ¿sí? Correcto, reticulocitos, tenemos que hacer una ecuación y eso se llama cuenta corregida de reticulocitos. Consiste en multiplicar los reticulocitos del paciente por el hematocrit del paciente elevado a 45, digo, sobre 45, que es el hematocrito normal. Finalmente tenemos la evaluación morfológica. Si el AD está muy elevado, vamos a tener mucha anisocitosis. Por lo tanto, hemos dicho que la composición de la sangre, ¿sí? Divide a la sangre en elementos formes y en sobrenadante o plasma. Y entre los elementos formes, el 99% está representado por los glóbulos rojos y solamente el 1% por los leucocitos y plaquetas de una delgada capa que sedimenta que se llama puffy coats. Algunas consideraciones generales que tenemos que tener en cuenta cuando un paciente tiene anemia. Acuérdense, la hemoglobina es una proteína compleja muy específica en su función. La función definida es la de transportar oxígeno de forma reversible desde los alveolos hasta los tejidos. Y el transporte de oxígeno depende, por ejemplo, de la cantidad de 2,3-trifosfoglicerato, el pH del medio interno y la temperatura. Son variables que permiten controlar la curva de disociación de hemoglobina. Cuando la curva está a la derecha, ¿sí? La hemoglobina entrega el oxígeno hacia los tejidos después de transportarla desde los alveolos. Obviamente, si tú tienes una disminución de la cantidad o de la masa globular y de la cantidad de hemoglobina, la capacidad de transporte de oxígeno va a disminuir y eso va a producir una hipoxemia tisular que va a producirse, que va a producir o va a originar, ¿sí? Fenómenos de hipoxemia a nivel de tejidos y órganos o una gran variedad de síntomas que dependen de cada paciente, de la rapidez de aparición. No es lo mismo una anemia aguda por hemorragia aguda y una anemia ferropénica crónica que lleva meses perdiendo en forma crónica sangre y que obviamente tienes anemia. No es lo mismo los 8 gramos de hemoglobina en forma crónica que los 8 gramos de hemoglobina en forma aguda. Y obviamente va a depender de la gravedad y la situación clínica, ¿verdad? Cuando un paciente tiene anemia, se acerca obviamente al médico y no necesita ser un especialista. Simplemente con una correcta anamnesis, un correcto examen físico, llegamos o presumimos que el paciente está cursando con anemia. Acuérdense, dentro de los síntomas de anemia, ser muy inespecíficos, especialmente fatiga, astenia, atinamia, ¿sí? Validez en el examen físico, palpitaciones en el examen físico, claudicación, el paciente camina y se cansa fácilmente y tiene dolor al caminar, muchas veces a nivel osteomuscular. Es importante tomar en cuenta algunas situaciones cuando nos encontramos un paciente que tiene anemia, sobre todo desde cuándo tiene anemia, no es lo mismo aguda o crónica, ¿sí? De comienzo reciente, de forma crónica, de aparición rápida, puede presentarse al nacimiento, entonces una anemia congénita, como las anemias hemolíticas congénitas. En el medio de la vida, anemia perniciosa o la anemia por deficiencia de hierro.
A cualquier edad puede unirse folato de vitamina B12, etcétera, etcétera. Entonces es importante identificar ese tipo de consideraciones, pero más importante se ve en esta diapositiva. La WHO, que es la World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, define la anemia de acuerdo a las cifras de hemoglobina y menciona, mire, que cuando las mujeres tienen menos de 12 gramos de hemoglobina, se define anemia en una mujer. En un varón que tiene menos de 13 gramos de hemoglobina, define anemia en los varones. Para fines prácticos, ¿sí? 12 gramos de hemoglobina define anemia, menos de 12 gramos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando un paciente tiene sospecha de anemia? Un hemograma. Y en el hemograma, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Principalmente la hemoglobina. Si la hemoglobina está por debajo de 12 gramos, o sea, para una mujer, el paciente tiene anemia. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Iniciar un razonamiento clínico para poder clasificar a los pacientes con anemia desde el punto de vista morfológico, ¿sí? Por lo tanto, aquel paciente que tiene anemia debe, en estos pacientes, debe realizarse la evaluación de los índices hematométricos, en especial el volumen globular o volumen corpuscular medio, que evalúa el color en forma individual, digo, el tamaño, perdón, el tamaño en forma individual de los diferentes glóbulos rojos. Por lo tanto, podemos tener una anemia con un VGM bajo, anemia microcítica o microcitosis, o anemia con VGM elevado, macrocitosis. O bien podemos tener un paciente con anemia sin que haya alteraciones en el tamaño del glóbulo rojo, es decir, con anemia normocítica. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer cuando un paciente tiene anemia es evaluar los índices hematométricos. Todos los días pantaleo con mis alumnos de prácticas esta situación. Y en el paciente con anemia y tenemos que evaluar los índices. Dentro de los índices, el volumen globular medio. Muy bien. ¿Qué ocurre si el paciente tiene anemia y es una anemia microcítica? Este es el algoritmo de la microcitosis. Súper sencillo. Cuando tienes una anemia microcítica, en el 99% de los casos tienes que evaluar la hemoglobina corpuscular media, que está por debajo de 27 picogramos. Por lo tanto, en el 99% de los casos tenemos una anemia microcítica hipocrómica. Solo en el 1% de los casos puede presentarse una anemia microcítica hipercrómica, es decir, glóbulos chiquitos como pelotitas de ping-pong que tienen mayor cantidad de hemoglobina. ¿Debido a qué? Probablemente debido a un efecto o un defecto hereditario de la membrana del glóbulo rojo. Cuando la membrana del glóbulo rojo se altera por una mutación y hay alteraciones en las proteínas que constituyen, por ejemplo, la capa externa del glóbulo rojo, las proteínas contráctiles, ¿sí? Se produce una enfermedad que se llama esferocitosis hereditaria, porque al ser el glóbulo rojo frágil y al tener un defecto de membrana, este glóbulo rojo pasa por el sistema retículo endotelial y el macrófago come una parte del área de superficie de la membrana, disminuyendo por lo tanto el área de superficie general, ¿no?, externa de la membrana, manteniendo la misma cantidad de hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Por eso el glóbulo rojo es pequeñito y es pálido. No es frecuente, solo el 1% o menos tienen una anemia microcítica hipercrómica. Si vemos esa situación, vamos a sospechar siempre en una membranopatía, una anemia hemolítica congénita tipo microesferocitosis hereditaria. Pero esa no es la regla es que las anemias microcíticas generalmente sean anemias hipocrómicas, ¿verdad? Y cuando tenemos anemia hipocrómica microcítica pensamos en cuatro situaciones: deficiencia de hierro, anemia fenopénica, o anemia asociada a enfermedad crónica, o bien talasemias y anemias sideroblásticas, donde vas a tener una ferritina normal. ¿Qué es la ferritina? La ferritina es el hierro de depósito que circula en la sangre.
Mañana vamos a ver eso. Los niveles de ferritina entonces definen si tienes un paciente con anemia ferropénica o un paciente sin anemia ferropénica. Por lo tanto, siempre que tengas un paciente con anemia microcítica hipocrómica, hay que pedir ferritina, sin dejar de lado el resto del patrón de hierro, que es hierro sérico, capacidad total de saturación transferrina y porcentaje de saturación. Si la ferritina está baja, no hay duda, es una anemia ferropénica, no hay ninguna duda. Pero si la ferritina está normal o generalmente elevada, o estamos frente a una anemia sideroblástica, que es la intoxicación por plomo, a una talasemia, o una anemia asociada a enfermedad crónica. Con esto ya hemos tenido el diagnóstico y si quieren, pues podemos referirlo ya al hematólogo, ¿verdad? Simplemente al evaluar el volumen corporal medio y la hemoglobina corporal media. Por lo tanto, ¿cuáles son las cuatro anemias hipocrómicas microcíticas? La anemia ferropénica, que por definición es la ausencia absoluta de hierro de las reservas en el organismo. Por lo tanto, la ferritina siempre va a estar baja. Tenemos la anemia asociada a enfermedad crónica o anemia de los fenómenos inflamatorios crónicos, donde existe un bloqueo macrofágico de hierro. Tienes un exceso de hierro, por eso la ferritina está elevada. ¿Sí? Y eso produce un déficit funcional para la formación de hemoglobina. Eso lo vamos a ver seguramente pasado mañana. Finalmente tenemos dos anemias hipocrómicas microcíticas de lo más raras. Las talasemias, que son anemias hemolíticas congénitas por defecto en la síntesis o presencia de cadenas alfa o de cadenas beta de globina. Y finalmente la anemia sideroblástica o la infección por plomo, donde el plomo compite, ¿sí? Por la hemsintetasa para la síntesis del grupo M. Por lo tanto, evita que se produzca grupo M. Y al no haber grupo M, la cantidad de hemoglobina disminuye y por eso es una anemia hipocrómica y microcítica. Pero no se olviden, anemia hipocrómica y microcítica, ferropenia, enfermedad crónica, talasemia y anemia singular. Cuando hacemos el diagnóstico de anemia ferropénica, porque la vitamina está baja, rápidamente podemos inducir cuatro causas. A mañana les he preguntado a los alumnos de práctica, anemia ferropénica, díganme las causas. Uno, ingesta adecuada. ¿Quiénes ingieren menor cantidad de hierro? Los lactantes menores, porque el lactante se alimenta exclusivamente de leche y la leche no tiene hierro. Si no hay suplementación de hierro en su momento, el mayor requerimiento de hierro hace que haya una anemia ferropénica por ingesta adecuada. O defectos de absorción. Ustedes saben, el hierro se absorbe en la primera porción del duodeno, o sea, arriba en el intestino superior, en el duodeno. Hay enfermedades que pueden producir, ¿sí? Disminución en la absorción, síndromes de mala absorción intestinal, sobre todo. ¿Y por qué la gastrectomía? Porque resulta que el hierro de la dieta debe sufrir un fenómeno de reducción. La reducción es la ganancia de iones de hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, si el paciente eh, tiene un defecto en las células parietales, no sintetiza ácido clorhídrico y por ende no sintetiza tampoco factor intrínseco. Al no tener ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico es un potente reductor que permite que el ion férrico se convierta en ferroso. El hierro nunca se absorbe en forma de ion férrico, siempre en forma de ion ferroso. Y la gastrectomía, no haber suficiente cantidad de ácido clorhídrico, no se absorbe el hierro. ¿Por qué? Porque precisamente se está perdiendo la capacidad de protección del mecanismo. Pérdidas. La primera causa de anemia ferropénica son las pérdidas. Y es una mujer en edad fértil, es frecuente las menstruaciones infuncionales. Pero si es un varón o es una mujer postmenopáusica, estamos obligados a descartar sangre oculta, ¿verdad? Sangre oculta. Por eso le pedimos colonoscopías, endoscopías a todo paciente que tenga anemia hipocrómica microcítica con fertilidad baja, ¿sí? Y que no esté comprendido entre la etapa fértil y no, ¿verdad? Todos los varones, entonces, si queremos sangre oculta positiva, tenemos que hacernos una endoscopía o una colonoscopía. Finalmente, se aumenta el requerimiento. ¿Quiénes? Las embarazadas. En los embarazos aumenta muchísimo el requerimiento de hierro. Si la ferritina está normal o generalmente elevada, vamos a hablar de anemia asociada a enfermedad crónica. ¿Qué es la anemia asociada a enfermedad crónica? Es una serie de alteraciones a nivel del metabolismo del hierro.
No es que no exista hierro, lo que pasa es que existe un exceso de hierro que es incapaz de dirigirse a la médula ósea para la síntesis de precursores eritropoyéticos. ¿Y cuáles son las causas que producen anemia asociada enfermedad crónica? Por diferentes mecanismos que vamos a estudiar seguramente en el curso de esta semana. Las infecciones crónicas, tuberculosis, endocarditis, osteoartritis o inflamaciones crónicas como coagulopatía, vasculitis o enfermedades inflamatorias, o cualquier neoplasia, no necesariamente neoplasias que ocupen la médula ósea, sino neoplasias o tumores que pueden inhibir mediante la producción de citoquinas inflamatorias la eritropoiesis. Obviamente los traumatismos, las quemaduras pueden acompañar a la anemia asociada crónica. Talasemias y anemias sideroblasticas son menos frecuentes. Talasemias son anemias hemolíticas por falta de síntesis de cadenas alfa o cadenas beta globina, y la anemia sideroblástica en intoxicación por plomo por una interferencia en una síntesis de el grupo M a nivel de la mitocondria. Muy bien, ya saben hacer el diagnóstico de anemia hipocrómica microcítica. Vamos a pasar a anemia normocítica normocrómica. Cuando estamos frente a una anemia normocítica normocrómica, lo primero que tenemos que evaluar son los reticulocitos. Y existen dos posibilidades: anemia regenerativa y anemia arregenerativa. Es decir, si los reticulocitos están normales o aumentados y el paciente tiene una anemia normo-normo, vas a decir que es una anemia regenerativa. Pero si tú tienes anemia y ves que los reticulocitos están en menos del 1 o 1,5%, es una anemia regenerativa. Y hay que ir a valorar la médula ósea para ver qué está pasando ahí a nivel de la hematopoiesis y de la eritropoiesis. Y podemos encontrarnos con una aplasia medular, un síndrome mielodisplásico, o una mieloptisis, que es la metástasis de tejido sólido, o la presencia de tejido hematopoítico anormal, como una leucemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de anemia regenerativa normocítica normocrómica? Aplasia medular, mielodisplasia, mieloptisis. Si la médula ósea es sana, no tiene esta enfermedad, ¿qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a buscar? Los niveles de creatinina, porque la insuficiencia renal crónica terminal, es una de las causas de anemia regenerativa normocítica normocrómica por defectos o deficiencia de absorción de eritropoyetina. Y muy pocas veces la anemia asociada a enfermedad crónica también tiene ese componente normocítico normocrómico, ¿sí? Entonces, miren, el algoritmo es bien sencillo. Si tienes anemia regenerativa, es una anemia donde se produce pérdida aguda de sangre y hemólisis, ¿sí? La anemia hemolítica y la anemia por hemorragia aguda puede ser una anemia macrocítica hipercrónica regenerativa. Todas las demás son anemias regenerativas. Finalmente vamos a hablar de la anemia macrocítica hipercrómica. La anemia macrocítica hipercrómica se caracteriza porque la hemoglobina, el volumen globular medio, está muy elevado. Y existen dos posibilidades cuando tienes una anemia macrocítica hipercrómica. O es una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 y o ácido fólico, o bien, si el folato y la vitamina B son normales, entonces pueden ser otras causas de esa macrocitosis. De las dos, ¿cuál cree que es la más frecuente? La deficiencia de ácido fólico es la más frecuente, generalmente de tipo carencial. En cambio, la anemia por deficiencia de vitamina B12 es menos frecuente. ¿Por qué? Porque para el metabolismo del ácido fólico, eso vamos a ver más adelante, se necesita una sustancia que o sea, permita la absorción correcta de vitamina B12. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es la anemia macrocítica, deficiencia de folato y B12. Pero si el folato y B12 los niveles son normales o aumentados, medicamentos, los antimetabolitos, ejemplo, las sulfas, la satioprina, la mercaptopurina, o las hepatopatías, insuficiencia hepática, en cualquiera de los grados, puede originar anemia macrocítica hipercrónica. Si somos más acuciosos y vamos a ver los pacientes de gastro que están hospitalizados, si tienen hepatopatía asociada, generalmente tienen una anemia macrocítica hipercrónica.
La aplasia medular lo mismo, los sinus plásticos y las reticulocitos. Acuérdense, los reticulocitos son los jóvenes grandes. Pueden, falsamente, si no es extinción de evidente crecido, pueden fatalmente ser leídos como glóbulos rojos macrocíticos. Muy bien. Los siguientes minutos vamos a hacer este ejercicio para que ustedes vean y hagan elucubren en función de la identificación qué tipo de anemia puede presentarse. Solamente vamos a evaluar la serie roja. ¿Cuánta hemoglobina tiene este paciente? 7.8. ¿Tiene o no tiene anemia, muchachos? ¿Tiene o no tiene anemia? Exacto, Steffi. La hemoglobina normalmente debe oscilar entre 12 a 16 gramos por decilitro, y aquí tiene 7.8. ¿Qué es lo primero que tenemos que evaluar cuando un paciente tiene anemia, chicos? Los índices matemáticos. Y entonces, estos índices, el volumen globular medio tiene 59. ¿Cuánto es lo normal? 80-100. Entonces, es una anemia microcítica, ¿verdad? Una anemia microcítica. ¿Qué es lo que hemos dicho cuando tienes una anemia microcítica? Evaluar la hemoglobina corpuscular media, que oscila entre 27 y 32. Aquí está en 17, por tanto es una anemia microcítica hipocrómica, ¿verdad? Ya habíamos dicho, cuando tienes anemia hipocrómica microcítica, ¿qué es lo que tenemos que medir? En este caso, ferritina. Entonces, cuando veamos un hemograma con esas características, digamos ferritina. Si la ferritina está normal, está elevada, no es una anemia ferropénica, no es una anemia asociada a enfermedad crónica, pero si es una paciente que tiene ferritina baja, lo más probable es que sea una anemia ferropénica. Miren, como detalle, el ADE 22 muy alto y en las plaquetas elevadas, sin que haya trastornos de los leucocitos. La trombocitosis es una manifestación de anemia por deficiencia de hierro, acuérdense, ¿verdad? Entonces, ¿qué posibilidades tiene este paciente? O tiene anemia ferropénica, ¿sí? O tiene anemia asociada crónica, o talasemia o anemia sideroblástica. Esas son las posibilidades. Muy bien. Otro hemograma. ¿Cuánto de hemoglobina tiene este paciente, Alejandra? Hola. Grace, ¿cuánto de hemoglobina tiene este paciente? Uy, se han dormido. Elmer, Elmer Vargas, 7.62. ¿cuánto es lo normal? Mayor a 12. ¿Qué tiene entonces este paciente? Anemia. Mucha vida. Así les voy a poner en su examen. Cifras de estas, hemograma. Tiene anemia. ¿Qué es lo primero que vamos a ver cuando el paciente tiene anemia? Los índices matemáticos. Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular medio. El volumen corpuscular medio está en 83. ¿Cuánto es normal? 80-100. La hemoglobina corpuscular media está baja. Pues está normal. La normal es 25-32. Por tanto, ¿qué tipo de anemia es? Normocítica. Exacto, normocítica normocrómica. Ahora la pregunta es, ¿será una anemia ferropénica? No. ¿Será una anemia asociada a enfermedad crónica? No, porque esas anemias son hipocrómicas microcíticas. ¿Qué hacemos cuando un paciente tiene este hemograma? Le pedimos reticulocitos y hacemos la cuenta corregida. Si los reticulocitos son normales o están elevados, ¿qué tipo de anemia es? Es una anemia regenerativa. Y solamente hay dos anemias regenerativas: o anemia hemolítica, o anemia por hemorragia aguda. Pero si tenemos anemia normocítica normocrómica, generalmente va a ser regenerativa, no porque no le pidamos leucocitos, sino miren cómo están los leucocitos. ¿Cuántos glóbulos blancos tiene este paciente? Chicos, 1.000 glóbulos blancos. ¿Cuántos glóbulos blancos? 5 a 10.000. ¿Qué tiene entonces? Leucopenia. ¿Tiene anemia? Leucopenia. ¿Cuántas plaquetas tiene este paciente?
77.000 plaquetas. Por lo tanto, ¿qué tiene este paciente? Pancitopenia. Si le hacemos unos recuentos reticulocitos, probablemente el recuento reticulocito va a estar disminuido, lo más probable. Entonces, ¿qué tenemos? Es una anemia regenerativa, con compromiso probablemente en la formación de glóbulos blancos y de plaquetas. O tiene una aplasia medular, o tiene una mielodisplasia, o tiene una leucemia. Así de simple. Bien. Otro hemograma y otra paciente con anemia. ¿Cuánta hemoglobina tiene este paciente? 10.4. Es una anemia moderada, pero para fines prácticos es una anemia. ¿Qué es lo que vemos? Los índices. PGM 87, HCM 29. Los normales 80-100 y la hemoglobina, la media de los normales 27-32. Entonces tienes una anemia normo, normocítica. Miren, los leucocitos normales y las plaquetas normales. Por ende, ¿será una anemia regenerativa, chicos? Probablemente no, porque no tiene alteraciones ni en los leucocitos ni en las plaquetas. Si le pides reticulocitos, probablemente los reticulocitos van a estar normales, ¿sí? O ligeramente bajos. Si están normales, es un paciente que ha llegado a la hemorragia, digo, a la emergencia sangrante. Así llega, ¿no? Con anemia, dormo, o tiene hemolis. O si es una anemia regenerativa, hay que ver si no tiene insuficiencia renal crónica por falta de eritropoyetina. Sí, la insuficiencia renal crónica se puso anemia, pero no se altera algunos plaquetas. O algunos casos puede ser una anemia normocítica normocrónica secundaria a fenómeno inflamatorio crónico, anemia asociada inflamatoria. Pero en este caso, lo cubramos de esa manera, ¿verdad? Vamos a esto. ¿Cuánta hemoglobina tiene este paciente? 9.7. ¿Tiene anemia o no tiene anemia? Ujú. ¿Qué tipo de anemia es? Macrocítica e hipercrómica, ¿verdad? Causas. Causas. Deficiencia de ácido fólico, deficiencia de vitamina B12. Si el ácido fólico y la vitamina B2 están normales, entonces, ¿qué piensas? Hipotiroidismo, hepatopatías, insuficiencia renal hepática, ¿sí? Probablemente. O el uso de antimetabolitos, como la mercaptopurina, las sulfas, la cetioprina, etcétera, etcétera, que producen anemia macrocítica y hipertrófica. Muy bien, bien sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos aprendido de la clase? En la clase hemos aprendido que, uno, anemia es la disminución de las cifras de hemoglobina. Y cuando tenemos anemia, lo primero que tenemos que evaluar son los índices matimétricos. Evaluar los índices matimétricos, ya vamos a poder saber si es una anemia microcítica, una anemia normocítica o una anemia macrocítica. ¿Está bien? Entonces, después de esta clase, el reto es de que ustedes sepan, leyendo un correcto hemograma, correcto y correcto, en qué situación estamos o qué diagnóstico tenemos. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? A ver, si tú tienes un paciente con hemodiálisis y tiene insuficiencia renal crónica, ¿qué es lo primero que tienes que ver? Es una anemia. ¿De qué tipo? Me has dicho hipocrómica microcítica, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que pides cuando tienes anemia hipocrómica microcítica? ¿Qué es lo primero que pides cuando tienes una anemia hipocrómica microcítica? Hijo, qué grave. Yo dejo la medicina si después de esta clase no sabes qué te vas a pedir. ¿Qué hemos dicho? Ferritina, ferritina, ferritina.
Aunque tengas insuficiencia renal, ¿qué pides? Si tienes anemia, por ejemplo, ferritina. Si la ferritina está baja, ¿qué tiene? Deficiencia de hierro. Y si tiene hemodiálisis, si tiene deficiencia de hierro, ¿cuáles van a ser las causas? Probablemente no come bien. Segundo, tal vez no absorbe. Muchos pacientes tienen vómitos, vómitos, vómitos y no comen porque están urémicos. Pero lo más frecuente, pérdidas. Entonces tendrás que ver, tiene pérdidas, ¿sí? Si la ferritina está baja. Un paciente renal crónico en hemodiálisis es muy susceptible de tener hemorragia digestiva crónica en forma oculta o aumento de requerimientos. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la alumna? Así de entrada le vas a ir eritropoyetina, ¿no? Tienes que ver los niveles de ferritina. Y si la ferritina está baja, ¿qué le vas a dar? Hierro, porque la ferritina está baja. No le vas a dar eritropoyetina, le vas a dar hierro y vas a buscar la causa. Pero si tienes un paciente con ferritina normal o con ferritina elevada, vas a pensar que es o anemia cereoblástica, intoxicación por plomo, o una talasemia, o una anemia asociada a infractor. ¿Está entendido? ¿Sí? Pero no le vas a dar eritropoyetina de entrada. Tendrás que ver qué cosa, qué tipo de anemia tiene. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Tienen preguntas o no? Bueno, muy bien. Entonces nos vamos despidiendo. Mañana vamos a hablar de anemia por deficiencia de hierro, anemia ferropénica. Todos los conceptos de hierro, por qué se produce la anemia ferropénica y es bien facilito si ustedes fácilmente conocen miren, interpretar un hemograma completo y correcto. Solo que aquí, miren, leucos y plaquetas bajas, pancitopenia. Entonces no vas a decirme deficiencia de hierro, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces, nos vemos mañana. Buenas noches.